El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, lugar del quebrantamiento de Usa. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? O sea, ¿cómo he de llevarla a mi casa? ¿Cómo he de llevarla a Jerusalén? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed Edom 3 meses, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, cada que daban 6 pasos, él hacía un sacrificio. Otros 6 pasos, él hacía este sacrificio. Habían 20 kilómetros aproximadamente allí. Puede investigarlo en Google, la distancia entre este lugar y Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino, una prenda sacerdotal. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, entonces Mical, hija de Saúl, miró de una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Esta era su esposa. Metió pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y se sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, oiga, a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne. A todo Israel, a todos los que estaban allí en la fiesta. ¿Por qué? Recuerde el sacrificio cada 6 pasos. ¿Ok? Y dice: y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa.
Y volvió luego David para bendecir su casa. Saliendo Mical, su esposa, a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, como juicio de Dios. Voy a compartir un mensaje que compartí hace poco en primer servicio profético y que no quedó grabado, y algunas personas querían este mensaje, así que oré al Señor y bueno, esta es la oportunidad. Entre las dos casas, diga: entre las dos casas. Mi amado, ¿por qué el arca no tenía un lugar? ¿Por qué el arca, que tipifica la presencia de Dios? Un arca, mi amado, de madera de acacia forrada 100% con oro puro, totalmente. No solamente era algo muy costoso, valioso, ante todo, el objeto más preciado en esta tierra, objeto, oído bien lo que estoy diciendo, objeto, porque es lo que Dios escogió para tipificar su presencia y para manifestar su gloria en medio de su pueblo. Y no tenía un lugar. Lo había tenido cuando el tabernáculo, pero una vez llegaron a la tierra prometida y se asentaron allí, mi amado, estaba en una tienda, en un lugar, pero un día pasó algo, y es que tienen una batalla contra los filisteos. El pueblo está mal, anda mal delante de Dios, y cada vez que el pueblo de Israel y que el pueblo de Dios, mi amado, no anda bien delante de Dios, no puede esperar grandes victorias. Que Dios pelee por el pueblo. ¿Qué pasó? Dice que perdieron la batalla, y viendo que estaban perdiendo, viendo que perdían la batalla, decidieron ir por el arca de Dios y le pidieron a los hijos de Elí, un sacerdote que se hacía el de la vista gorda con sus hijos, como dice la gente, a Dios rogando y con el mazo dando, y sus hijos hacían lo que querían y él no tomaba acciones para honrar a Dios. Dios había dado una profecía, una palabra profética, que sus hijos morirían en un mismo día por su pecado. No tomaron el arca, se la llevaron al campo de batalla contra los filisteos. Los filisteos tuvieron temor, dijeron: wow, ha venido el arca, ahora Dios va a pelear por ellos. Pero no fue así. Israel perdió, y los dos hijos de Elí murieron aquel día. Y el arca quedó en poder de los filisteos. El arca del Dios Todopoderoso, desde donde se manifestaba aquella gloria sublime. En el día dice que subía una columna que se abría como una sombrilla, para que usted me pueda entender si no lo conoce en detalle. Y se convertía en columna de nube para protegerlo del sol del desierto. Y en la noche se levantaba como una columna, se abría como una columna de fuego para darles calefacción y protegerlo de las heladas del desierto. Un arca que no podía tocar sino solamente los sacerdotes consagrados para ello. Los levitas solo podían transportar el mobiliario sin tener un contacto directo con ciertos elementos. Pero ahora está en manos de los filisteos. Y dice que el arca les causó estragos allá, o Dios les causó estragos. Murieron, tumores, plagas, ratones, etcétera. La llevaron delante del templo de Dagón, su dios, una imagen gigantesca que habían hecho, y pusieron a los pies de Dagón el arca. Al otro día apareció Dagón en el piso, postrado delante del arca.
Lo levantaron, lo pusieron allí nuevamente. Dijeron, quizá, sé yo, por ahí alguien lo movió, lo empujó. Y al día siguiente apareció partido en pedazos delante del arca. Los filisteos se dan cuenta finalmente que todo lo que les está pasando es por causa del arca de Dios. Deciden devolver el arca. Toman un carro nuevo y unas vacas que recién han parido y les dicen y la despachan. Y dice, y les retienen los terneros, porque dice, si en verdad es Dios que nos está causando todo esto, Él se va a encargar de que esas vacas conduzcan el arca hacia feliz término, otra vez a que quede en manos de su pueblo. Al dejar los terneros con ellos amarrados, dijeron, lo natural es que las vacas miran sus terneritos y dicen, no, por allá no vamos, por lo menos hoy no. Pero dice, las vacas siguieron, sí, allí, fielmente hacia el lugar que se les indicó. Oiga esto, fielmente hacia el lugar que se les indicó. Impresionante. Finalmente el arca está en manos nuevamente del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué pasó aquí. Acompáñeme por favor. Dice, capítulo 6, primer libro de Samuel, por favor. Entonces primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Sames, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Se alegraron, pero fueron a ver qué había dentro del arca: el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que había reverdecido. Y a ellos, cuando llegó este buey, los bueyes estos llegaron allí al lugar. Cuando llegaron, los degollaron, hicieron un sacrificio con la madera del carro, le hicieron un sacrificio a Dios, se pusieron felices. El arca ha vuelto a nuestro territorio. Pero después se pusieron a curiosear dentro del arca y no mostraron respeto por la presencia de Dios. Y dice que vino una mortandad. Todos los que miraron allí, dice, murieron en aquella oportunidad. Ok. Y dice, versículo 20, y dijeron los de Bet-Sames, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá de nosotros? O sea, ¿dónde llevaremos esta arca? ¿A quién se la damos? Y enviaron mensajeros a la siguiente población, a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos nos devolvieron el arca, desciendan pues y llévensela ustedes, tengan este privilegio. Imagínense. Capítulo 7, primer libro de Samuel. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. 20 años lamentaban en pos del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y dice que entonces los de Bet-Sames dijeron, no, por favor, no queremos el arca aquí. Los de la siguiente población, si la quieren recibir. Y ellos se pusieron contentos, alegres. Y dice, y consagraron al hijo de Abinadab para que fuera el custodio del arca, levita, ¿sí? Bien, después allí estuvo, dice, 20 años y 20 años de lamento por lo que había pasado en la otra población. Y dicen los historiadores que alcanzó a estar unos 70 años en este lugar, hasta que llegó un momento en que David dijo, no, yo quiero llevarme el arca. Ya había pasado el periodo del gobierno de Saúl, ¿sí? Ahora David era el rey y dijo, quiero llevarme el arca. Y entonces se lleva
decide llevar el arca y lo hace al estilo de los filisteos, en un carro nuevo. No escatimó recursos David, seguramente la madera más fina, etcétera. Los mejores animales tiraban de aquel carruaje, pusieron el arca allí. Y dice que bajando del collado, de la cumbre de aquella colina donde vivía, donde estaba la casa de Abinadab, bajaron el arca, los bueyes tropezaban. Uno de los hijos de Abinadab, que dicen algunos eruditos que se trataba de sus nietos, sus dos nietos, dice que al ver que los bueyes tropezaban y que el arca casi se cae, él toma el arca, la sostiene para que no se caiga, involucra su fuerza para ayudar a Dios, que está tipificado en esa arca. Y dice que enseguida murió por aquella temeridad. Hay otra versión que dice que fue partido en dos. Pareciera como si un rayo le hubiera caído. Impactante para David. David dice: yo no voy a llevar el arca. Imagínense qué peligro en mi casa, qué peligro con mis hijos, qué peligro mi familia, qué peligro para Jerusalén. Dice: no, busquemos a alguien. Hay algún levita aquí. Y encontraron a Obed-edom. Y Obed-edom la recibe en su casa, a pesar de que sabe que el arca estuvo en los filisteos 7 meses y les causó estragos, dolor, muerte, tragedia a los filisteos, enfermedad, tumores, plagas, que después llegó a Bet-Sames, al territorio, y murió una cantidad de gente por tan solo mirar dentro de ella. Y ahora, hace poco, Usa acaba de morir. Y si es así como algunos historiadores dicen, o como algunas versiones bíblicas lo traducen, que fue partido en dos, imagínense lo impresionante de la escena. Pero él decide recibir el arca en su casa. Y se entera David que han pasado 3 meses y Dios ha bendecido de manera extraordinaria a Obed-edom, y dice: y a toda su casa. Y en otro pasaje dice: y a todo lo que él tenía. ¿Por qué? Recuerda el título de este mensaje: entre las dos casas. ¿Por qué, mi amado, no pasó esto en la casa de Abinadab, donde estuvo entre 20 y 70 años? Pero aquí estuvo 3 meses y Dios bendice a este hombre y bendice toda su casa y bendice todo lo que tiene. Y fue tan notoria la bendición, fue tan notoria la prosperidad, que le llegó a oídos de David. Y David dice: ahora yo también, yo quiero tener el arca. Yo quiero la bendición de Dios. Mi amado, mucha gente quiere la bendición de Dios. Mucha gente quiere la presencia de Dios. Pero, mi amado, no todo el mundo logra agradar a Dios. Busque en su concordancia de tarea la palabra agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Dios me dio la oportunidad de compartir un mensaje acerca de cómo agradar a Dios, y de poder entender cómo se desagrada a Dios también. Entonces está en la casa de Abinadab, y finalmente, después de los 70 años, en lugar de bendición, viene tragedia, porque uno de los suyos muere. Dios mismo ejecuta un juicio sobre él. Pero nunca dice: Abinadab le creció el cabello, estaba quedando un poquito calvito y le comenzó a crecer el cabello. No dice: se le puso hermosa la piel, el rostro, le crecieron las uñas. Nada pasó con Abinadab. No dice: sus hijos, no, son muchachos, qué bendición, más inteligentes. No dice nada de Abinadab. Ahora, entonces tenemos que entrar a revisar un poquito lo que dice la escritura. En primer lugar dice: el arca es llevada a la casa de Abinadab, que es un levita, pero no lo consagraron a él, sino a su hijo. Ahora la gran pregunta es: ¿por qué no consagraron al papá? Eso es como si a mi casa van y dicen: es que necesitamos un predicador para esto. ¿Está su hijo?
Qué privilegio. Pero ¿y por qué no tener en cuenta al Padre? Oiga esto, no lo consagraron a Él. En Israel los años no son como aquí en Occidente. Son motivo de honra, de corona. Los ancianos en Israel no son cualquiera. Son respetados, son honrados. Pero Abinadab no es ungido para ser el custodio del arca, sino su hijo. Ahora, ¿por qué no lo ungieron a él? Porque no estaba listo. Porque el testimonio de él no era seguramente el mejor. Porque todos se evidenciaban, quién sabe si tenía otra mujer, otras mujeres, etcétera. ¿Qué se sabe de aquel hombre? Si era parte de la idolatría, si era reconocido como un idólatra, aunque era levita. Porque el mensaje del profeta Samuel es: dejen de lamentarse y de tener miedo a los filisteos. Despójense de los ídolos, dejen de adorar a Astoré, dejen de adorar a los demonios. Y conságrense al Señor y busquen agradar a Dios. Lo leímos. El profeta Samuel le dice: si Dios se agrada de ustedes, Dios va a pelear por ustedes. Se acaba el problema de los filisteos. En una época, mi amado, de idolatría, en una época donde la gente no se decidía verdaderamente por Dios, como en el mismo tiempo también del profeta Elías, le digo: si Dios es Dios, síganlo. Y si vale Dios, váyanse detrás de él. Pero ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, mi amado? ¿Cuánta gente hay en el pueblo, mi amado, de Dios hoy en día que no se decide por Dios? Que quiere tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Cuánta gente hay, mi amado, que va a la iglesia, canta, alaba, danza en la iglesia, pero también lo hace en una discoteca? ¿Cuánta gente hay que pretende tomar la cena del Señor, pero luego es dado a las copas, a los traguitos sociales y demás? Mi amado, este es un año para decidirse. Este es un año para consagrarse. La venida de Cristo está cerca. Y Dios no es de paños tibios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo compartía. El problema del mensaje de hoy en día es que contempla a las personas y la gente se complace con los predicadores que le pasan todo el tiempo, mi amado, y le soban la cabecita. Pero este es un tiempo, mi amado, decisivo. Para usted y para mí, para nosotros. Y hay que escoger a quién se va a servir. Pero no se puede servir a Dios a medias tintas. La Biblia dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Yo soy un convencido que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Pero mi amado, la bendición parte de un corazón que está rendido. Porque la bendición tiene que ver con la obediencia. Y sin obediencia no hay bendición. Lea Deuteronomio capítulo 28 y me dice lo contrario. Entonces hay gente que obvia la parte que dice obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandatos que yo te he prescrito hoy, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Obvia eso y dice: y vienen para ti bendiciones, y Dios te va a bendecir en tu entrar y en tu salir, y vas a ser bendito en la ciudad y en el campo. Y la persona desobediente en pecado dice: amén, aleluya. Este predicador me gusta. Eso es lo que vemos hoy en día por la televisión, por la radio a nivel mundial. Y ese es el predicador famoso, y ese es el predicador que ama a la gente. Pero no necesariamente Dios. Avivamiento no tiene que ver con simplemente música y salto. La Biblia dice que David danzaba, dice, con todo tipo de instrumentos le cantaban a Dios. Y ese día partió en dos el Señor a Usa. En medio de los aplausos, del júbilo, de las canciones, de los cánticos, Dios trajo juicio, mi amado, porque Dios es bueno. Pero también Dios es fuego consumidor.
Entonces uno dice, bueno, que se decida de allá o de acá. No, Él es perfecto. ¿Qué es lo que pone el balance entre la bondad, mi amado, y el juicio de Dios? La justicia de Dios. Es bueno. Es fuego consumidor. ¿Qué es lo que pone el equilibrio? La justicia perfecta de Dios. No dará por inocente al culpable, pero es clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, se duele del castigo, aunque no dará por inocente al culpable. ¿Cuántos pueden decir amén? Y mi amado, independiente de que una persona diga, no, a mí no me gusta ese mensaje, esa es la palabra de Dios, igual se va a cumplir. Por eso el mensaje, la gente vive diciendo, ay, yo le prediqué por allá a mi comadre y bendito sea Dios, no aceptó eso, se burló y todo el asunto y maldijo y todo lo demás. Pero la palabra no regresa vacía. Estudie, mi amado, la palabra. Porque cuando la Biblia habla de que la palabra no regresa vacía, es por una sencilla razón: tiene gracia y tiene juicio. El Antiguo Testamento dice, he puesto delante de vosotros la bendición o la maldición, ustedes escogen. Por eso la palabra no regresa vacía. De hecho, toma el pasaje y estúdialo completamente y se va a dar cuenta que viene hablando de hecho de juicio. No está hablando de algo diferente. Léalo allí en Hebreos. En el Nuevo Testamento dice que prediquemos el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Por eso la palabra no regresa vacía. Dios la dio. O nos ajustamos nosotros, usted y yo, a la palabra, mi amado, pero la palabra nunca se va a ajustar a nosotros. Somos nosotros los que nos ajustamos a la palabra para bendición. Ahora, lo sorprendente es que Abinadab no fue escogido. ¿Por qué? Porque, mi amado, no era apto para ejercer el sacerdocio como pasa hoy en día. Yo lo contaba hace poco en el servicio en uno de los servicios del Congreso Edifica, que a propósito ya vienen, prepárense. ¿Qué pasó? El Señor, mi amado, habló acerca, mi amado, de los hombres que se les está olvidando ejercer su sacerdocio en casa. Por eso el resultado negativo con los hijos cuando crecen. ¿Qué le pasó a Moisés? Dice que Moisés, mi amado, no circuncidó a su propio hijo cuando era deber de él, como levita que era y como sacerdote de su casa. Y dice que Dios le salió al encuentro y casi lo mata. ¿Y qué hizo la esposa? Dice que circuncidó a su hijo. Ella le tocó hacer lo que debía hacer su esposo. Por eso dijo, esposo de sangre me es este. Y tuvo que circuncidar a la carrera a su hijo y hacer lo que su esposo debía hacer. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Quién ora con los hijos? La mamá. Permiso, papá, hable con su mamá. ¿Quién está orando en la casa? La esposa. ¿Y él qué está haciendo? Perdiendo el tiempo, viendo televisión, haciendo cualquier otra cosa. Usted y yo como varones somos los sacerdotes de casa, mi amado. La Biblia dice que la bendición cae sobre la cabeza, baja las barbas y da hasta el borde de la vestidura. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios te escogió. No busques que tu esposa te sustituya, porque hay un orden divino y Dios nunca se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Abinadab no estaba listo, y como no estaba listo, entonces fue su hijo quien tuvo que sustituirlo, Eleazar. Y mi amado, ¿sabe qué significa a propósito Abinadab? El Padre se ha mostrado generoso. El Padre me ha dado promesas, significa Abinadab. ¡Ah! ¡Qué lindo! Porque ese es el pueblo de hoy. Tengo promesas. ¡Ay! Dios ha sido tan generoso. Me habló a través del profeta. ¡Ay! Me dio una palabra y la compré. La tengo en video, me la escucho, o en CD me la escucho todos los días. ¡Ay! Tengo unas promesas tremendas. Pero nunca pasó nada en la casa de Abinadab. Porque tenía promesas. Porque Dios tenía planes con él, pero no quiso consagrarse a Dios. No quiso alinearse a Dios. Hay tanta gente diciendo, ay no, Dios ya me prometió tal cosa, y le pasa toda la vida
Qué triste, mi amado, que pasen años y en nuestra casa no se vea la mano de Dios, la bendición de Dios. Que se vea, por el contrario, hijos más rebeldes, descarriados. Que se vea la división del hogar, mi amado, que se ve evidencia de ruina, pobreza, en lugar, mi amado, de la bendición de Dios. 70 años estuvo el arca en la casa de Abinadab y no pasó nada. Triste. Podemos pasar por desiertos, yo los he pasado. Podemos pasar por situaciones difíciles. Todos tenemos que pasarlas. La fe, mucho más preciosa que el oro, va a ser probada. Pero cada vez que somos probados y somos aprobados, mi amado, somos promovidos para nuevos niveles de bendición, para nuevos niveles de gloria, para nuevos niveles de poder, para nuevos niveles de unción, para nuevos niveles de prosperidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Su hijo Eleazar, ¿qué significa Eleazar? Dios ha ayudado. Dios es mi ayuda. Pero no pasó nada con Eleazar tampoco. Porque si usted lee, mi amado, con detenimiento, se lo voy a repetir de tarea, 1 de Samuel capítulo 6, versículos 19 al 21, léalo. Se va a dar cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que había en ese tiempo durante 20 años? Se lo voy a leer mejor aún. Dice, capítulo 7, versículos 1 al 3, sencillo para que lo apunte. Igual ya tiene el otro texto. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, donde Abinadab, pasaron muchos días, 20 años de hecho, dice. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. 20 años de lamento. Y Abinadab no era la excepción. Y Eleazar no era la excepción. Ay, ya oímos que una incursión de los filisteos. Esa gente nos va a acabar. Esa gente nos va a sacar de esta tierra. Solo queja. ¿Cuántas veces la gente viene solo a la iglesia a quejarse delante de Dios? Ay, Señor, ayúdame con esto. Si no tengo con qué pagar tal cosa. Mi esposo me lo están quitando. Ay, Dios, ayúdame, Señor. Mis hijos más rebeldes. Padre. Y solo es queja. Y en la alabanza, mientras otros están con los obededones, están con júbilo, cantando con alegría, adorando de corazón, la otra persona. ¿Y cómo he de alegrarme? ¿Y cómo he de cantar? Como decía el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en la tierra de Babilonia. ¿Cómo hemos de cantar? ¿Cómo hemos de estar alegres? Porque le pedían que cantaran los coritos de Sión. Y dice, ¿cómo hemos de cantar en esta tierra extraña, en tierra de cautividad? ¿Cómo me piden que cante, que alabe, que me ponga feliz si en mi casa estamos pasando por un desierto, si en mi casa estamos pasando por unas dificultades? Mi amado, porque Dios sigue siendo digno de alabanza y de toda adoración, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras afrentas. ¿Cuántos pueden decir amén? No venimos a quejarnos, venimos a alabar a Dios. Y venimos a recibir la palabra de fe que nos va a ayudar a superar las pruebas, a superar las dificultades. Así que venga con ánimo pronto, con deseo voluntario. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Me alegré, tenía alegría cuando alguien lo invitaba a la casa del Señor, porque en la casa del Señor hay pan y hay alabanza. Belén de Judá significa casa de pan y de alabanza, mi amado, porque nosotros alabamos a Dios por causa de que Él trajo ese pan del cielo, a Jesucristo, el verdadero pan del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pueda que falte esto, aquello y lo otro, pero somos salvos, pero tenemos a Cristo, pero tenemos de nuestro lado la esperanza viva. Aplauda fuerte la grandeza de mi Cristo. Dios ha ayudado. Dios es mi ayuda. Eleazar, ungido como custodio del arca, pero no pasó nada tampoco con él. Una familia donde habían promesas. Una familia que sabía que Dios los ayudaba en su misericordia, pero una familia que no supo corresponder a Dios. Una familia donde el sacerdote de casa no enseñó a sus nietos, no enseñó a sus hijos a honrar a Dios, a tener temor por Dios.
No les enseñó la palabra de Dios, porque si usted lee la escritura, nos enseña que los levitas no podían tocar el arca. Ellos iban a desmontar el mobiliario, pero no podían tocar el mobiliario sagrado. Aquellas cosas se envolvían para poder que ellos las tomaran, las pusieran sobre sus hombros y las cargaran. El arca no se envolvía sobre nada, era llevada, mi amado, por 4 personas. Por unas varas, que era lo único que podían tocar aquellos que habían sido consagrados, pero ninguno podía tocar el arca como tal. Pero no les enseñó. Entonces, ¿qué pasó? Se mueven los bueyes, está que se cae el arca, y Usa le mete la mano y la coge, y Dios lo juzga inmediatamente por la falta de temor de Dios. En lugar de bendición, vino quebrantamiento a esa familia. Piensa en el dolor de ese abuelo Abinadab, que tenía promesas de cosas buenas, grandes de parte de Dios, y no recibió nada. Piensa en la tristeza de Eleazar al ver que Usa terminó de esta forma. Aquel que sabía que Dios ayuda, que Dios es bueno, pero que también es fuego consumidor y hay que tener temor. Usa significa, su nombre significa fuerza, fuerza propia, su propia fuerza. Porque hay gente que quiere llevar el arca en su propia fuerza. Y usted sabe que la fuerza humana no sirve para nada espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural puede tratar de forzar las cosas, pero al final los resultados siempre van a ser los mismos, malos. Su propia fuerza. Nuestra fuerza no sirve para el ministerio. A veces estamos cansados. Yo he estado cansado muchas veces y no he sentido deseo de orar por lo cansado. Pero la Biblia dice, Él da nuevas fuerzas al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aquí estoy, Señor, no tengo fuerza, no siento, Señor, en el momento, pero reconozco que te necesito con mayor razón, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico. Yo te necesito, Dios, yo te necesito. Mi fuerza, Señor, no me sirve, tu fuerza no sirve. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero Dios nos da nuevas fuerzas para la batalla. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Ayó significa hermano pequeño, y eso es como decir el que se quedó pequeño. En lo físico no hay ningún problema que usted tenga baja estatura, pero espiritualmente sí, porque hay gente que se quedó pequeña. Hay hijos que se están quedando pequeños por causa de que el sacerdote de casa no los ha instruido. No ha habido crecimiento. La Biblia dice que crezcamos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la edad de la plenitud de Cristo, que crezcamos constantemente en la gracia, que nos esforcemos en la gracia. ¿Se da cuenta? Pero hay gente que se queda pequeña. Lleva años de venir a la iglesia y no ha crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se consagra, porque no se dedica a Dios, porque el conocimiento, mi amado, no es lo que manifiesta en nosotros un crecimiento espiritual. Lo que muestra para nosotros un crecimiento espiritual es que tanto de lo que nosotros conocemos vivimos, que tanto de lo que yo conozco y predico vivo, que tanto de lo que tú conoces, mi amado, oyes o aún testificas, vives. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Nunca pasó nada. En los 20 años de queja no pasó nada. En los 50 años posteriores no pasó nada. 70 años y no pasó nada. Solo al final quebrantamiento. Pero en la casa de Obed-edom, mi amado, dice, había bendición. Y Dios bendijo a toda su familia porque toda se consagró. Porque el sacerdote de casa supo instruir a sus hijos. Ya se dieron cuenta de lo que hizo desde los filisteos, familia. Ya se dieron cuenta de lo que hizo en los habitantes de Bexames. Ya se dieron cuenta de lo que pasó con la familia de Abinadab, con uno de los hijos o nietos. Ya se han dado cuenta, hijos,
Que esto no es un juego. Decía un predicador: el que quiera jugar con Dios, mejor cómprese un Atari. Ya se han dado cuenta, familia. Pero como Josué, él también dijo: yo no sé los demás. Los filisteos no tienen temor de Dios. Por eso lo único que les va a venir es quebrantamiento. Los de Besames no tenían temor de Dios. La familia de Abinadab no fue enseñada en el temor de Dios. Pero yo y mi casa, como Josué, serviremos al Señor. ¿Qué significa la palabra Obed? Significa siervo. Mi amado tenía un corazón de siervo. Tenía un corazón dispuesto a servir. Algunos teólogos lo identifican a él como aquel que fue cantor y a la vez portero también. Algunos dicen que había una diferencia entre el uno y el otro, pero las épocas son perfectamente exactas y en la genealogía solo aparece él y uno años, muchos años más adelante. Pero cuando uno lo mira, que es la misma historia en el tiempo de David, puede concluir fácilmente que este hombre era cantor y a la vez era portero. Como decir, cantaba en la alabanza y también era ujier. Mi amado tenía un corazón para servir a Dios. Cuando el arca encontró reposo, cuando había un lugar, mi amado, para adorar en Jerusalén, él viajó desde allá y dijo: yo quiero seguir sirviendo a Dios, al Dios que ha bendecido mi vida, al Dios que ha bendecido mi casa, al Dios que ha bendecido mi familia, al Dios que me ha dado más hijos de los que tenía, porque así lo registra en la escritura. Mi amado, este hombre preparó su corazón para honrar a Dios. Este hombre preparó su familia para adorar a Dios. Que este año sea el año donde tú y tu familia honran a Dios con todo su corazón, bendicen a Dios, alaban a Dios y sirven a Dios con todo su corazón. Que este sea el año para decidirte, padre, y darle ejemplo a tus hijos sirviendo a Dios. Ya es tiempo que empieces con ese centro discipulado, con esa casa de bendición. Ya es tiempo que comiences a liderar. Ya es tiempo que comiences, mi amado, a mostrar con tu ejemplo a tu familia que vale la pena servir a Dios. Este será un año de gran bendición para todo el que honre a Dios. Este será un año de manifestación, y para que exista la manifestación tiene que existir primero la presencia. Y si la presencia está, mi amado, y está en un corazón que teme, en un corazón que adora, en un corazón que sirve genuinamente, la bendición también estará presente todo el tiempo de este año. ¿Cuántos pueden decir amén? No sé usted, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén también? ¿Cuántos pueden decir amén también? ¿Cuántos pueden decir amén? David dijo: yo también quiero la presencia, pero tuvo que llevarla de manera correcta. Ni a David Dios se lo pasó. El hombre, conforme al corazón de Dios, la llevó en un carro, y así no era, porque la presencia de Dios no se lleva como uno le provoca. La presencia de Dios se lleva a la manera de Dios. Tenía que ser cargada por levitas. Note que ni a David se la pasó, con toda la buena intención. Las buenas intenciones, mi amado, no disipan la obediencia. Hay gente que tiene buenas intenciones. Dice: con este diezmo voy a ayudar a unos venezolanos, este diezmo lo voy a llevar allá a un ancianato. Las buenas intenciones no disipan ni invalidan la obediencia plena a la palabra de Dios. Es que Dios no es como nosotros. A veces la gente se emociona y hoy dice sí, mañana dice no. Él es sí y así sea. Por eso dice: sus promesas son en el sí y en el amén. Óigalo bien: en el sí y amén. O sea, lo que Dios dice es sí y así sea. Sí y así se hará. Dios no es que, bueno, yo dije ahí, pero pues por tratarse de usted, que es buena gente y tiene buenas intenciones, aunque está tirando para otro lado. Bueno, dejémoslo así. No he visto nada, que conste. No, ese no es Dios, mi amado. Ese es el Dios de la idolatría.
¿Usted no ve los dioses de la idolatría? ¿Le recuerdo un poquito? San Antonio, dame un novio, decían las abuelas. Lo vendaban, le secuestraban el niño, lo ponían boca abajo, patas arriba, tortura, secuestro. Y cuando les cumplía, lo soltaban. La gente piensa que así es con Dios, mi amado. Pero Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es Dios sobre todas las cosas. Y antes de que el mundo fuese, Él ya era. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso de alabanza al Rey de Gloria. David llevó el arca a su casa. Lo hizo de manera correcta y encontró bendición. Mical lo menospreció y también Dios la juzgó. Ese cuento nunca más pudo dar a luz hasta el día de su muerte. Pero ponga en su corazón no solamente tener la presencia de Dios y llevarla a su casa, sino que Dios se sienta agradado de estar en usted y de estar en su casa, de estar en mí y de estar en mi casa. Que lo que Dios oiga en nuestra casa sea grato a sus oídos. Que lo que Dios ve en mi casa sea grato a sus ojos. Lo que Dios ve en la tuya. Que Dios se sienta a gusto de estar con nosotros. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. Mañana a partir de las 8 de la mañana, si usted tiene la oportunidad, véngase aquí. Seguimos en el ayuno de 21 días. Quedan faltando 9 días a partir de mañana. 8 de la mañana, de 8 a 12. Si usted tiene la oportunidad, no se quede en casa. Venga aquí, clame con nosotros. Dígale: Señor, yo quiero tu presencia. Amén. Si no puede, en su trabajo, en su casa, pero dígale: Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero tu presencia. Señor, este es el año de una total consagración para que tu presencia esté. Y estando tu presencia, habrá una manifestación de tu reino a través de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso con todo el corazón? Levante sus dos manos. Dígale: Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que en mi casa no escuches más quejas. Yo quiero que no estés desagradado de ninguno desde mi casa. Señor, yo quiero ser ese instrumento. Yo quiero ser ese ejemplo. Yo quiero ser ese canal de bendición para los míos. Que ellos puedan ver que yo quiero ser como tú. Que puedan ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, yo te necesito. Tú me has dado grandísimas y ciertísimas promesas. Señor, tú no solo me has dado promesas, tú me has ayudado a pesar de mí. Tú me has ayudado, tú has ayudado a mi casa, a mi familia. Pero yo no quiero servirte en mi fuerza. Y yo no quiero quedarme, Señor, de corta estatura a nivel espiritual. Yo quiero crecer en esta gracia. Yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Yo quiero ser más como tú, amado Cristo. Yo te necesito. Perdóname, oh Cristo. Perdóname, mi Señor. Perdóname por todo momento en el cual, Señor, no he permitido, Señor, tu obra en mi vida. Mi obediencia no ha sido perfecta. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si me he quedado, Señor, con una corta estatura, habiendo debido crecer ya mucho más. Perdóname si he hecho cosas en mi fuerza. Perdóname, oh Dios, si no me he esforzado viendo la ayuda, viendo la gracia, viendo la misericordia. Perdona si solo me he quedado conforme, sabiendo que me has dado promesas.
Señor, hoy renuncio a ser como Abinadab. Hoy renuncio a imitar con mi casa ese tipo de modelo de familia. Hoy renuncio a toda incredulidad. Hoy renuncio a toda falta de consagración en mi vida, en mi hogar, en mi casa. Hoy renuncio como padre, como cabeza de hogar. Háblelo allí, Señor, a no ejercer mi sacerdocio. Señor, a delegar en mi esposa. Señor, a delegar, oh Dios de gloria, Señor, en otras personas. A simplemente conformarme con lo que le enseñan a mi hijo en la iglesia. Oh Dios Todopoderoso, yo renuncio a toda forma de esclavitud. A toda forma, Señor, a toda ocasión, Señor, que le he dado, Señor, al enemigo. Renuncio a lo que no te agrada, a lo que no te honra, a lo que no te glorifica, Señor, y me consagro a ti. Te pido perdón, me humillo, pido que la sangre de tu Hijo amado, la sangre de Jesús me lave, me limpie, me purifique. Señor, la sangre preciosa, Señor, me garantiza la victoria. Tu sangre preciosa limpia mi vida, mi mente, mi corazón, oh Dios fiel. Tu sangre, Señor, me libera. Tu sangre preciosa. Y hoy declaro tu presencia. Hoy declaro tu presencia. Hoy declaro tu presencia, Señor, en mi vida. Ven a mí, Señor. Ven a mí, yo quiero tu presencia. Yo quiero servirte como Obed-Edom. Yo quiero servirte con alegría. Yo quiero servirte de corazón. Señor, me consagro a ti, Señor. Me dedico a ti, me rindo a ti. Me humillo a ti, Señor. Vamos, rinda delante de Dios su vida. Vamos, dígale, yo vivo para adorarte, yo vivo para servirte. Tú eres el centro de todos mis afectos. Tú eres el centro de mi vida. Levante sus manos y adore. Te adoraré, te adoraré. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.